Bienvenido una vez más a tu programa Sembradores de Esperanza. En esta mañana estamos aquí llevándote una palabra de bendición, de esperanza. Y yo sé que en esta mañana tú también vas a salir ministrado, va a comenzar a vivir de las bendiciones, a experimentar de las bendiciones que Dios te da. En este día yo sé que como muchos estamos contentos y felices de estar aquí y dándole las gracias al Señor, sobre todo porque nos permite respirar y darnos cuenta de que en este día ha sido uno de los días de la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y nosotros estamos aquí hoy acompañada de Emily y Madeline, que estamos hoy compartiendo y vamos a tratar este tema tan bonito y a la vez un poquito como rígido, es la iglesia y las relaciones humanas. Digo como rígido porque la gente anteriormente entendía que los evangélicos no se relacionaban con los demás. ¿Ustedes qué dicen? Bueno, yo digo que estamos en el mundo, somos parte de la sociedad, o sea que también hay veces que nosotros mismos como cristianos entendemos mal ciertas situaciones, pero también los de afuera entienden mal, porque cuando nos hemos ido a una ermita, los cristianos siempre hemos estado en la sociedad y de hecho en todas las sociedades los cristianos han sido gente de gran valor, de gran aporte, y muchas de las cosas que podemos disfrutar pues han sido generadas por el pensamiento cristiano y ¿por qué no? Por la obra de Dios en nosotros. Así o sea que es. Así mismo es. Yo también pienso que el tema, aunque pueda sonar un poquito rígido, es por precisamente las malas interpretaciones, porque cuando uno se va a pasajes, por ejemplo, como el de Juan 17, la oración pontificial, cuando Jesús ora y le pide al Padre, no te ruego que los saques del mundo, sino que los libres del mal, quiere decir que nosotros estamos obligados a permanecer precisamente dentro de la sociedad y a ejercer esa influencia. Y Jesús pide esto porque Él estuvo dentro de la sociedad, pero sin embargo, a pesar de los muchos problemas, conflictos y pecados que tenían lugar, Él nunca se contaminó. Y eso es lo que la iglesia, a la hora de relacionarse con las demás personas que no forman parte del cuerpo de Cristo, tiene que tomar en consideración, pero nunca quedarse fuera. No, y además que la iglesia tiene algo esencial, que si la iglesia no lo da, nadie más lo da. Así es. Que es la palabra de Dios. Definitivamente. Y cuando dice la palabra que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y que todo fue hecho por la palabra, Dios también a nosotros como su hechura nos ha dado pues ese inmenso poder de a través de lo que nosotros hablamos, poder producir cosas en otras personas. Por eso es que Pablo nos recomienda siempre que lo que digamos sea sazonado con sal, que sea útil para edificar, porque a través de lo que tú dices puede edificar a otros. Así es. Y mira, a mí me ha gustado este tema porque, como decíamos al inicio, la gente tenía, yo digo que la gente tenía, porque ya el concepto ha ido cambiando, ¿verdad? Y nosotros también como cristianos hemos ido cambiando ese pensamiento que había en las mentes de muchas personas. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que nosotros somos, como ustedes decían al principio, que lo dice la Biblia, la sal de la tierra. Y Jesús también dijo que Él era el agua, que saciaba la sed. Y yo quiero leer y compartir este pasaje con los amigos. Y quisiera que si tienen Biblias en su casa, búsquela. Vamos a leer tempranito en la mañana este pasaje en el libro de San Juan, en su capítulo 7. Vamos a leer el versículo 37. Dice así, a la luz de la Biblia: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O sea que Jesús es el agua que quita la sed, que quita, tú te puedes tomar todo el agua de planeta azul, de agua cristal, y no te va a quitar la sed. Ahora bien, si vienes a Jesús con esa sed que nosotros los humanos sabemos, cuando tenemos esa sed insaciable, que no encontramos nada que nos pueda quitar esa insatisfacción con la vida, con todo, con la amargura que llevamos por dentro, Jesús te dice: ven a mí y bebe, y nunca más, oye, lo aseguró, nunca más va a tener sed. Pero algo que a mí me llama muchísimo la atención, Keila, es que aquí dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. Así es. Esta era una fiesta a la que era convocada todo el pueblo de Israel. O sea que no fue delante de un grupito, sino que todo el que era creyente en Dios, todo el que era parte del pueblo de Israel,
estaba en esa fiesta, estaba celebrando, estaba allí en ese lugar. O sea, estamos hablando de que ahí estaba reunida toda la sociedad. Ahí estaban los pobres, ahí estaban los ricos, ahí estaban los que tenían gran cultura, ahí estaban los incultos, ahí estaba el que conocía de todo, ahí estaba el que conocía el mundo y el que no conocía más que su aldea. Todo el mundo estaba ahí. Y Jesús, independientemente de las características de cada una de esas personas, de cada uno de esos grupos que estaban allí, Él dice, no importa quién tú seas, no importa tu educación, no importa tu recorrido, no importa tu pasado, no importa tu presente. Si tú tienes sed, ven a mí y bebe. ¿Pero qué vamos a beber? ¿Cuál es nuestra sed? Señores, la sociedad está sedienta de amor, está sedienta de esperanza, está sedienta de seguridad, está sedienta de paz. Las familias están deshechas, estamos sedientos de ayuda, de amor incondicional, de gracia, de misericordia. Sobre todo de ese amor incondicional, porque tú sabes muy bien, Emily, que la sociedad ahora se ha convertido en muy monetaria, muy interesada, en intereses. Me refiero a dinero, qué voy a conseguir a través de eso que le estoy brindando a Emily, de eso que le estoy brindando a Madeline. Así está la sociedad hoy en día. Y realmente, ¿cuáles son los valores que nosotros vamos a llevar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a aquellos que nos van a mirar, aunque no sean nietos, aquellos que se fijan a lo mejor en ti? Jesús dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y nosotros vamos a ir a una pausa y vamos a seguir con este tema. Así es que no te vayas, te invitamos a que te quedes ahí con nosotros. Queremos bendecir a nuestro Señor por darnos la oportunidad de estar aquí en este programa una vez más y estar tratando temas importantes que edifiquen el pueblo de Dios. Hoy, como un día especial, tenemos un invitado que es nuestro pastor Ramón Sierra. Buenos días, pastor. Buenos días, pastor. Buenos días a cada uno de los oyentes, televidentes. Gracias por la oportunidad de estar ahí en sus hogares. Esperamos en este día ser de bendición para ustedes. Sí, y junto al pastor vamos a estar tratando un tema sumamente importante que es la función, la iglesia y las relaciones humanas. Es decir, que la iglesia tiene un papel fundamental con la sociedad, con la familia, y es importante que todos nosotros entendamos, nosotros como parte de la iglesia, entendamos cuál es nuestra función ante esta sociedad que realmente necesita tanta ayuda, pastor, porque ¿qué es lo que está pasando hoy con la familia? Bueno, realmente hay un deterioro alarmante en el orden familiar, en el orden social. Estamos viendo situaciones que parece que a las autoridades se le va de las manos el control, pero la iglesia existe precisamente para traer respuestas y soluciones ante cada una de las situaciones que hoy vive la sociedad del mundo. Así es, y realmente el hombre de hoy le ha perdido el amor a la vida. Así es. Y en estos días hablaba con un amigo y él me preguntaba que cuánto valía una vida aquí. Y realmente quizás pueden decir mucho que no vale nada. Yeah. ¿Por qué? Porque cualquiera puede amanecer bien un día y cualquier momento viene un delincuente y le quita la vida y nadie se inmuta. Realmente el valor a la vida el hombre lo ha perdido, pero realmente nosotros entendemos que cuando Dios creó al hombre, le dio un valor, un valor que es trascendental. Así es. Y porque Él creó al hombre y a la mujer lo creó a su imagen y semejanza. Y eso, el solo nosotros saber que tenemos la imagen de Dios debe de llenarnos de orgullo, de contentamiento, porque es algo que es grande eso. Lamentablemente, pastor, estamos en un mundo donde, como usted puntualiza, se le quita la vida a un ciudadano hasta por un celular y por menos. Eso nos hace pensar el grado de crisis que ha llegado la sociedad y el mundo, ignorando que el ser humano fue creado con una dignidad, con un valor incalculable, creado a la imagen y semejanza de Dios, y por ende la Biblia nos manda a que nos amemos los unos a los otros, a que valoremos y respetemos a cada individuo según su dignidad, según la dignidad con que Dios lo ha creado. Aquí no importa
las condiciones económicas, niveles académicos que tenga la persona. Cada individuo, no importa raza o color, tiene la imagen de Dios y por ende merece respeto, merece ser considerado con la dignidad con que fue creado, a la imagen y semejanza de Dios. Realmente nosotros entendemos que esa imagen de Dios, cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, no fue quitada, sino que fue amainada por el pecado. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él vino nuevamente a reconciliarnos con nuestro Dios, y a partir de que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, nosotros volvemos a ser restaurados, esa imagen perfecta que realmente Dios concibió cuando creó al hombre. Así es. Y precisamente a través del Señor Jesucristo, con la llegada de Cristo a este mundo, sale a la luz un misterio, que es el misterio de la iglesia. La iglesia, que era algo que estaba escondido desde antes de la fundación del mundo. Dice la palabra de Dios que se ha revelado este misterio, y a través de la iglesia el Señor se propone restaurar al hombre caído. A través de la iglesia el Señor se propone levantar esa condición de pecado, esa condición de pérdida que el hombre ha tenido, esa separación, esa lejanía de Dios. La iglesia es la institución, es el organismo que Dios ha levantado de manera poderosa para traer respuesta tanto al hombre como a la sociedad, al mundo y a todo lo que Dios ha creado. Eso quiere decir entonces que la iglesia no puede quedarse tranquila ante tanta injusticia, tanta violencia que hay en el día de hoy. Y realmente la iglesia tiene la responsabilidad, porque nosotros, el mismo Cristo, nos ha dicho que nosotros somos la sal de la tierra. Y si esa sal se desvanece, ¿con qué será sazonada la tierra? Y realmente nosotros somos los llamados a llevar una palabra de aliento, una palabra de restauración, y tratar de que las personas, el mundo, vuelva a entonarse con el propósito que Dios creó al hombre. Así es. La iglesia, dentro de las cosas que debe tocar, dice la palabra en diferentes lugares, habla de los propósitos o el compromiso que tiene la iglesia para con el mundo. Y el primer propósito, pastor, es glorificar a Dios, conforme a como dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1 versículo 12 y Efesios 3, 21. Fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios. Y entre otros propósitos está la edificación, está la propia edificación de la iglesia, está la preparación del cuerpo ministerial, está la formación del hombre y la mujer que son llamados por el Señor, son llamados por el Señor a través de la iglesia, son preparados también para la obra del ministerio. Pero hay un gran propósito, y es que la iglesia existe para comunicar y expresar la verdad del evangelio, para llevar este mensaje que el Señor nos ha encomendado, como dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 28 versículo 19: id por todo el mundo, haced discípulos. O sea, enseñándole que guarden todas las cosas, llamando personas que no conocen del Señor a que formen parte de este organismo poderoso que se llama la iglesia. Exacto, y el Señor, como fue quien creó la iglesia, porque la iglesia somos nosotros, pero la iglesia es del Señor. Así es. Porque el dueño de la iglesia es el Señor, y Él dejó un orden. Y vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 4, verso 11, en donde Él está preparando y está enunciando las diferentes personas con ministerio. Porque es algo especial que la iglesia está desarrollada por personas que tienen un cierto ministerio para trabajar con las personas de la calle. Dice Efesios 4:11: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Definitivamente. Sí, entonces, si el propósito de la iglesia es perfeccionar a los santos, yo creo que la iglesia tiene un papel muy importante con esta generación. Así es. Porque cada generación tiene líderes que deben trabajar
en pro de cumplir con ese sagrado llamamiento que hizo el Señor Jesucristo en su ascensión, cuando le dijo a sus discípulos que debíamos ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros, como Iglesia de Cristo, no podemos dejar esta responsabilidad a otro. ¿Por qué? Porque esta es nuestra generación. Y si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer en esta generación, entonces la próxima generación no va a disfrutar y no va a entender y no va a tener los parámetros necesarios para seguir los parámetros de la iglesia. Así es, así es. Cada creyente en diferentes lugares del mundo, en cualquier iglesia donde se encuentre, el compromiso es en el presente. Y aunque el trabajo y la responsabilidad con que nosotros asumamos ese compromiso puede tener una proyección para el futuro, no así el compromiso es para con nuestra generación. El compromiso es en el presente, con las necesidades del momento, en el lugar donde estamos. No podemos pasar por este mundo y ser llamado por Dios y pasar por desapercibido. Tenemos que dejar huellas en el lugar donde Dios nos ha establecido. Tenemos que cumplir con el ministerio. La Biblia, por ejemplo, habla sobre un personaje muy conocido por todos, sobre David, en Hechos capítulo 13, verso 36, y dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. Habla de David que sirvió a su propia generación. Así como David en su momento cumplió con su ministerio, cumplió con la función con que Dios lo había llamado, con el legado que Dios le había encomendado, cada uno de nosotros como parte de la iglesia, porque la iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros en el lugar donde Dios nos ha establecido, tenemos un compromiso con la gente, tenemos un compromiso con el sector donde Dios nos ha establecido, con nuestra propia generación, de transmitir a ellos los valores del reino de Dios y hacer que las personas que no conocen del Señor puedan encontrar en el Señor Jesucristo, en su palabra, una oportunidad para alcanzar la vida eterna. Nuestro compromiso no es con la generación pasada, ni siquiera con la generación futura. Aunque siempre se piensa en una proyección y pensar en alcanzar a otras generaciones, pero nuestro principal compromiso es con el presente. La generación futura tendrá sus hombres y sus mujeres que han de servir, así como David sirvió a su generación, así como nosotros hoy tenemos que servir a nuestra generación. Las generaciones futuras tendrán que responder al llamado y al desafío de Dios en su tiempo. Nosotros debemos enfocarnos en el lugar donde estamos a trabajar en el momento. Hoy es el día de trabajar por el Señor, no es mañana. Lo que vamos a hacer por el Señor a través de la iglesia es ahora. Mañana tendrá sus propios hombres, mañana tendrá sus mujeres, mañana tendrá sus ministros que van a hacer por la iglesia del mañana lo que Dios le ponga a hacer. Pero el compromiso de nosotros es ahora. Así es, como ese mismo compromiso lo cumplió Cristo cuando vivió aquí los 33 años. Así es. Nosotros vamos a ir a una pausa, pastor, con el permiso, y cuando regresemos vamos a continuar con el desarrollo de este interesante tema. No te vayas. Yo quiero leer una porción del libro de Isaías en su capítulo 61, el verso 1. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. Aquí podemos ver, hermano pastor, cuál fue, esto es un verso mesiánico, aunque fue Isaías, que es lo que nosotros conocemos ya, un profeta del Antiguo Testamento, pero es el profeta mesiánico. Y estas palabras son palabras que aluden al propósito y al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vino aquí para reconciliarnos a nosotros con Dios, pero hay algo importante, y es que Él ha venido, mira, tiene una función social. Así es. Porque todo esto que vemos, que dice
buenas nuevas a los pobres, a vendar a los quebrantados. Esta es parte de la misión de la iglesia. Así es. La iglesia no puede darse el lujo de ver la maldad, ver tantas cosas desastrosas que están pasando en nuestro país y quedarse así. Recuerda la parábola que dijo el mismo Jesús referente a cuál es tu prójimo, Así es. ¿verdad? Del buen samaritano. Es todo lo referente a la obra que tiene que hacer la iglesia con la sociedad. Así es, definitivamente la iglesia tiene un efecto tanto hacia adentro como hacia afuera. Estuvimos hablando ahorita del trabajo de la iglesia hacia adentro, la edificación, pero su compromiso con el afuera es proyectar el evangelio, extender la gracia del Señor en diferentes facetas, en el área social, en el área de compartir la palabra. Cuando la Biblia habla ahí en esta profecía mesiánica del ministerio del Señor Jesucristo, que vino a vendar los abatidos, los quebrantados de espíritu, a proclamar el año agradable del Señor, a abrirle las cárceles a aquellos que están en cautiverio, tiene un efecto hacia afuera, un efecto social. De modo que la iglesia no solamente debe circunscribirse en su entorno hacia adentro y resolver problemas de sí mismo, sino que tiene que tener una proyección hacia afuera, hacia la comunidad. Y ahí está el llevar el evangelio, porque el evangelio se lleva, pastor, no solamente en palabra, no solamente llevarle la verdad de la palabra, de asuntos doctrinales, sino se lleva también extendiéndole la mano al necesitado, poniendo el pan en la mano del hambriento, como lo hizo el mismo Jesús, que su ministerio estuvo caracterizado por esas cosas, que no solamente le llevaba la palabra a las personas, sino que también le ministraba las necesidades fisiológicas, le quitaba el hambre, si estaba enfermo le ministraba sanidad. De modo que el Señor no solamente está interesado en salvar nuestras almas, nuestro espíritu, sino que Él está interesado en que tengamos buena salud, en que estemos bien alimentados, que tengamos seguridad emocional. Por ende, la iglesia tiene que ministrar todas esas áreas. Realmente la función de la iglesia es amplísima. Mira lo que dice aquí en Mateo capítulo 25, verso 37. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forasteros y te recogimos? ¿O desnudo y te vestimos? Esto es referenciando que cada vez que nosotros como iglesia ayudamos a nuestro prójimo, estamos cumpliendo con ese ministerio, porque bien usted acaba de decir que Jesús fue a muchas personas que sanó. Y mira, y eso es un ministerio, porque yo recuerdo haber leído, creo que en el libro de Mateo, cuando él llegó un día sábado y encontró un hombre que tenía la mano seca. Un día sábado se supone que no puede hacer nada. Y él oró y realmente le sanó la mano a esa persona, aunque todo el mundo no estaba de acuerdo, pero él le da más importancia a las personas. Y yo creo que, amado amigo que me escucha, nosotros no estamos predicando y no estamos hablando de personas religiosas. Nosotros no estamos hablando de religión. Estamos hablando de salvación. Estamos hablando de un Dios que se compadece de las necesidades que tú puedes estar pasando en este momento. Yo no sé por qué momento tú puedes estar pasando, pero yo te quiero decir que Jesús está pendiente y Él solamente está esperando de que tú toques su manto, como aquella mujer con el flujo de sangre que fue y tocó el manto de Jesús y recibió la salud. Puede ser que tú estés enfermo, yo no sé cuál puede ser tu problema, pero sí te quiero decir que Jesús es la solución a tu problema. Así es. Tal vez las personas han estado buscando alternativas, métodos alternativos en otros lugares, tal vez buscando personas que le han prometido solucionar su problema, pero queremos decirte a través de este programa, a través de este espacio, que en Jesucristo está la respuesta. Lo que tú estás buscando está en el Señor. El Señor dice en su palabra: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es posible que tu vida
haya estado matizada por carga, por situaciones difíciles, ansiedades, depresiones, tal vez algún instinto de suicidio, queremos decirte que el Señor te ama, tiene un propósito maravilloso y a través de la iglesia nos ha enviado a nosotros a decirte que te ama. Y a través de la iglesia puedes encontrar tú ese espacio, esa oportunidad de ser restaurado y ser vindicado, ser vindicada a tu verdadera dignidad, que es la dignidad de tener la imagen y la semejanza de Dios. Así que en esta mañana te invitamos a que te acerques al Señor. No prolongue el llamado ni la invitación que te hacemos. Hoy es un día en el cual tú puedes tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Así es, y no importa por la situación que tú estás pasando. Quiero decirte que la Biblia dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y también dice que la paga del pecado es muerte. Si continuamos así de espalda a Dios, si continuamos viviendo de acuerdo a nuestro propósito, como nosotros queremos vivir, realmente esa no es la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que ir al Señor, porque Él dice en su palabra: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quién sabe cuánto dolor hay en tu vida? ¿Cuántos pesares? ¿Cuántas cadenas tú estás arrastrando en este momento? Puedes tener problemas quizás con tu esposa o con tu esposo o con tus hijos. Quizás en tu hogar hay un desorden total que tú lo que crees que la solución es dejar a esa esposa e irte. O como muchos hombres que están haciendo hoy, que están cometiendo feminicidio. Mira, esa no es la solución. Lo que Satanás quiere es que todo sea destruido, pero Él dijo: yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Yo creo que este es el mejor momento, amado amigo que me escucha, de que ya tú dejes de correr, dejes de negar a Dios, dejes de negar esa paz que Cristo te está dando, y te doblegue y aceptes este gran regalo que Él te está dando. Así es, no es tiempo de estar corriéndole a Dios. La Biblia dice de Adán que después de pecar se escondió. Así hay muchas personas que se le está escondiendo a Dios. Pero ¿por qué escondérsele a Dios, pastor? Si el Señor lo que quiere es bien para nosotros, el Señor no nos va a hacer daño. Muchas personas tienden a correrle a lo desconocido y a tenerle miedo a lo desconocido. Muchas personas no se acercan a Dios sencillamente porque no le conocen, ignoran de su amor. Pero la Biblia dice en Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No importa lo malo que hayamos sido, todos de una u otra forma hemos cometido errores y pecado. No hay justo ni aun uno. Sin embargo, Dios en su amor, a través del Señor Jesucristo, nos invita a que nos acerquemos a Él. No le corramos más al Señor, acudamos antes bien a su llamado, acerquémonos a Él y veremos, vamos a probar lo grande que es Él. Y después nosotros va a decir, cuando pruebe a Jesucristo, va a decir: wow, de cuántas cosas me estuve perdiendo. Como dije yo, pastor, después que conocí al Señor a mis 17 años, digo: wow, pero 17 años perdidos sin conocer al Señor. Qué bueno que ya le acepté hace par de días. Y amigos, damos gracias al Señor, no hay tiempo para más. Hemos llegado al final, pero te invitamos a que tú nos sigas. Los teléfonos aparecen en pantalla. Danos un toquecito, llámanos, queremos saber también sobre ti. Dios te bendiga, Dios te guarde, y que la paz y la gracia del Señor sea derramada en ti.